Buenos días. Hoy vamos a tener el honor y el privilegio de escuchar a doctora Carla Camacho, que es la organizadora y también la autora intelectual de este ciclo de conferencias. Doctora Camacho es licenciada en Sociología por la UAM Xochimilco y maestra y doctora en las Ciencias Antropológicas, también por la UAM Iztapalapa. Actualmente ella es docente aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde también es becaria postdoctoral y forma parte de la línea de investigación Jóvenes y Sociedades Contemporáneas. Bienvenida, Carla. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Estuve pensando mucho cómo abordar la presentación porque considero que esto no es más que un cierre y en cierta forma la presentación de lo que yo específicamente trabajo. Durante las anteriores mesas hemos visto distintas perspectivas, algunos aportes, ejemplos y trabajos que se han hecho sobre el tema de la antropología del consumo, y en realidad lo que yo les voy a presentar pues está ampliamente influido por lo que ya muchos, por ejemplo, Yuris, presentaron. Lo que yo quiero contarles hoy es más como una especie de pregunta, y bueno, mi intención no es propiamente darle una respuesta concreta, sino aportar algunos elementos que puedan servirles a otras personas para ver por qué es tan importante la antropología del consumo y por qué es también necesario que los antropólogos volvamos a los temas de economía. Bueno, yo titulé mi presentación ¿Por qué la antropología del consumo debería interesarle el consumo juvenil? Y lo que pretendo hacer es, a partir de plantear varias preguntas, ir mostrando la complejidad del tema y una cosa bien importante, más que certezas, tenemos todavía muchas dudas que sería interesante y bastante importante comenzar a trabajar. Esas preguntas que las voy a enumerar y voy a ir tratando de proporcionar algunos elementos serían las siguientes 5. ¿Cuál es la situación actual de la antropología económica? ¿En qué línea de la antropología económica se inserta el tema del consumo? ¿Qué es la antropología del consumo? ¿Por qué hablar hoy de antropología del consumo? Y la parte más importante, ¿por qué el consumo juvenil debiera ser un tema de interés? Bueno, ¿por qué empiezo con el tema de la situación de la antropología económica? Porque la línea de trabajo que yo he optado por seguir está ampliamente influida por el tema de la economía. Es decir, lo que hemos visto en diversas presentaciones, en la de Yuris, en la de Marisol, en la de Maritza, pues esta importancia que tiene el contenido simbólico del consumo. Sin embargo, lo que yo hago es más que enfocarme al tema de la parte simbólica, es tratar de hacer una combinación entre la parte económica y la parte simbólica. Ahorita les voy a ir contando un poquito a qué me refiero. ¿Por qué parto del tema de la situación actual de la antropología económica? Pues durante las investigaciones que yo he realizado, yo he estado trabajando el tema del consumo hace aproximadamente 10 años, pues me he encontrado constantemente con que en el centro del tema del consumo está el debate sobre la antropología económica. ¿Qué exactamente sobre la antropología económica? Pues de cierta forma los investigadores toman una postura respecto al abordaje del tema a partir de su postura con respecto a la antropología económica. No voy a hacer aquí una exposición sobre todas las ramas y el desarrollo de la antropología económica, pero creo que vale mucho la pena hablar de estos enfoques que han marcado por completo este desarrollo teórico. Tenemos desde los años 40 los formalistas, a la escuela formalista que tenía y que está ampliamente influido por la escuela económica liberal. Tenemos a los sustantivistas, conocemos trabajos como el de Polanyi, con esta idea de que pues en la economía serían justamente estas formas y estructuras sociales de la producción, distribución y circulación de bienes que caracterizan a una sociedad. Es decir, este interés por no aplicar los conceptos de la economía liberal a las sociedades consideradas primitivas, sino ir tratando de entender las formas económicas particulares de los grupos. Posteriormente nos encontramos con la escuela marxista, más o menos de la década de 1970 a 1980, con sus 3 corrientes, la ecología cultural, el materialismo cultural y el materialismo histórico. Bueno, ¿qué es importante de todo esto? Pues principalmente la escuela del marxismo, lo que podemos nosotros tomar como el más importante aporte, pues es esta necesidad de conocer los procesos productivos
articulados. ¿A qué me refiero con procesos productivos? Pues todos estos mecanismos de producción, distribución y consumo. En esta línea, entonces, el consumo sería parte de este proceso económico y, en cierta forma, pues es lo que ha influido mucho de lo que es la antropología económica actual. ¿Qué pasa con el tema de la antropología económica? Pues que en cierta forma hay una especie de ruptura a partir de los años 80 y los debates sobre la antropología económica, los debates teóricos, pues parecen estar como desarticulados, como fragmentados, como si a partir de esta década aceptáramos que la economía o la visión de la antropología económica va a ser tal, y de ahí pues no nos encontramos con grandes debates. Sí vemos trabajos, sobre todo hay escuelas de antropología del consumo que asumen una postura en relación a la antropología económica, pero de ahí no hay discusiones sobre, por ejemplo, temas más contemporáneos, sobre a lo mejor estudiar otros temas relacionados con la producción o con otras formas de economía. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Pues la necesidad de un debate interno por parte de la antropología sobre qué sería la antropología económica, cuál sería la posición que podríamos adoptar en estos momentos y también con otras disciplinas. Es decir, pareciera que no hay una comunicación entre la economía y la antropología económica, como si ambos estuvieran trabajando temas diferentes o nociones distintas de lo que es la economía. También nos encontramos con que hay estudios desarticulados, es decir, no quiere decir que no se trabaje en temas de antropología económica. De hecho, hay bastantes estudios sobre, por ejemplo, temas de consumo colaborativo, de otras formas de consumo, se siguen haciendo estudios sobre las economías campesinas, etcétera, pero pareciera que están cada uno como en diferentes ramas y no existe una comunicación entre ellos, ni eso aporta al debate teórico. Otro problema también con el que nos encontramos es que hay un excesivo enfoque culturalista. No es que tomar el tema de lo simbólico no sea importante, es bastante importante, pero no es solamente lo que nos permitiría entender las prácticas económicas de la sociedad actual, por ejemplo. Y bueno, este punto que tiene que ver con el problema para estudiar fenómenos actuales. ¿A qué nos referiríamos con fenómenos actuales? Les decía yo, hay algunos trabajos que se hacen sobre el tema de, por ejemplo, las monedas alternativas, que hay sobre las nuevas formas de consumo, sobre este consumo relacionado a lo mejor a lo ecológico, sobre otras formas de producción, etc. Sí hay trabajos al respecto, pero hay una carencia o un problema a la hora de hacer el planteamiento teórico. Entonces, esta pregunta está ampliamente ligada a la pregunta 2 con cuál sería la situación de la antropología económica actual. Pues con preguntarnos en qué línea de la antropología económica se va a insertar el tema del consumo. Es decir, cuál posición vamos nosotros a seguir con respecto a lo que entendemos como antropología económica, a lo que entendemos por economía, y cómo a partir de esto vamos a abordar los estudios sobre el consumo. Como tercera pregunta, y para poder plantear algunos elementos, tendríamos que preguntarnos qué sería la antropología del consumo. Antes de contestar a la pregunta, yo creo que hay algunas premisas básicas que tenemos que tomar o aterrizar, porque de esta forma nos vamos a tener una idea de, en el fondo, qué se está entendiendo o cómo las diversas escuelas están abordando el consumo. Creo que hay un consenso en aceptar que la relación con los objetos es esencial para comprender a los seres humanos y a las culturas. Hay una rama específica de la antropología que incluso explica las sociedades por los objetos que han dejado, por los vestigios, etc. ¿Y qué es lo que podemos ver a partir de esto? Pues otras nociones como que los objetos son producidos socialmente. Es decir, que lo que nosotros vamos encontrando como este soporte material de lo que sería una cultura, pues si lo vamos nosotros relacionando con para qué se produjo, nos podemos encontrar con sistemas de necesidades, con relaciones sociales concretas, con formas de organización política, cultural, social concretas, y entonces nos damos cuenta que los objetos pues no son producidos de una manera aislada ni están fuera de las relaciones sociales, sino que siempre están ligados a algo más. Otro punto que también podríamos tomar en cuenta es que el consumo es parte integral de un sistema de producción, distribución, intercambio y consumo. Esto es un poco lo que yo les contaba sobre el aporte importante que podríamos tener al considerar la antropología económica marxista, y es ver que es un error estudiar, por ejemplo, el consumo como separado de la producción. Si nosotros revisamos algunas etnografías, hay etnografías sobre el consumo, hay trabajos que se hacen sobre cómo consumen unidades domésticas, familias, cómo consumen jóvenes, etc.
nos podemos dar cuenta que hay una mención bastante parcial sobre el tema de la producción y por lo tanto nos estamos perdiendo sobre para qué fueron producidos esos objetos. Pero también al separarlo de la producción nos estamos perdiendo de cómo los sujetos obtienen dichos objetos, cómo los utilizan, cómo los resignifican y pues nos damos cuenta que en estas relaciones de producción, es decir, esta forma como para lo que fue pensado a lo mejor una computadora puede adquirir símbolos distintos y puede además articularse a sistemas de prestigio completamente diferentes a los que nosotros asumimos a partir de lo que se entiende por la economía dominante. Otra cosa que también es bien importante es ver que el consumo aparece en otras sociedades. Esto porque es importante. Si nosotros pensamos un poco de dónde viene la antropología del consumo, sabemos que está muy articulado con el desarrollo de la sociología del consumo. La sociología del consumo podemos encontrar algunos elementos, algunos antecedentes desde los años 20, 30 del siglo pasado, específicamente trabajos hechos en Estados Unidos, la Escuela de Frankfurt, otros autores que han estado tratando de entender cómo se transforma la sociedad a partir de esta sobreproducción de objetos y cómo esto, en el plano de lo simbólico, también permite que los sujetos entremos a esta lógica de la masificación, del consumo excesivo y bueno, ¿por qué es importante esta idea? Porque desde la sociología pues se han trabajado diversos elementos o ciertos mitos que hicieran parecer como que incluso en su momento se caracterizó a la sociedad como la sociedad de consumo. Podemos encontrar trabajos como desde el propio Bauman, que él a partir de un estudio sociológico, de una visión, de una aplicación de tipos ideales, pues termina diciéndonos prácticamente que al ser humano en la actualidad lo único que le interesa es el consumo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos mitos? Pues que justamente no nos permiten conocer la complejidad o las relaciones más esenciales o más simples que podemos encontrarnos en la forma como los sujetos nos relacionamos con los objetos. Entonces, ¿qué pasa con la antropología económica? Pues en muchos sentidos se desarrolla a partir de debatir estos mitos y demostrar que los sujetos son seres con agencia, que pueden resignificar las cosas, que pueden adquirir las cosas de una manera completamente diferente y que no todas las sociedades llegaron a este capitalismo avanzado del que generalmente se sustentan estos mitos. Entonces, ¿qué pasa y por qué es importante considerar que el consumo aparece en otras sociedades? Porque el consumo no propiamente ha tenido el significado que tiene en la actualidad. No propiamente ha estado colocado como la institución dominante, como la relación social dominante, sino que ha tenido otras características, ha estado subsumido a otras relaciones y lo que pasa en la actualidad es, por la particular importancia que tiene la institución económica, es que el consumo también adquiere esa relevancia. Y bueno, algo que está bastante articulado con esta proposición anterior es que el uso de los objetos en otras sociedades da cuenta también de la compleja clasificación en la que participan. ¿Por qué es importante este tema de la compleja participación? Y aquí les comparto un cuadro que hace Jean Baudrillard en el sistema de los objetos, que es un texto bastante conocido para el tema de la antropología del consumo. Pues es que aquí nos marca un tema esencial que justamente cuando nosotros nos adentramos a utilizar el método antropológico en los estudios de cómo los seres humanos nos relacionamos con los objetos, pues nos podemos encontrar con que no siempre están obedeciendo a las mismas lógicas de valor o a una sola lógica de valor. Entonces, ¿qué hace Baudrillard? Pues a partir de ver de qué forma funcionan los objetos, pues darnos cuenta de cómo se valoran y para qué sirven. Entonces, por ejemplo, aquí en este cuadro que él nos presenta, habla, por ejemplo, cuando algún objeto tiene una función de valor de uso, pues puede tener el estatus de herramienta y puede obedecer a una lógica de utilidad. Cuando entra en una lógica de económica del valor de cambio, puede ser una mercancía que puede entrar también en una lógica de mercado. ¿Por qué es interesante ver este tema de las lógicas? Porque justamente puede ser o podemos considerar que hay objetos que pueden nacer o pueden ser producidos en una lógica de mercado, que no propiamente puedan tener una lógica de utilidad, pero puedan servir a una lógica de don, por ejemplo, o a una lógica de estatus. Entonces, la relación que establecemos con los objetos, la forma que ocupan o el estatus que ocupan en nuestras vidas es tan compleja que limitarnos únicamente a hacer estudios, por ejemplo, de compras o de producciones, pues nos está
nos está impidiendo ver toda esta riqueza que tenemos en la forma como nos estamos nosotros relacionando con los símbolos materiales que se han creado en nuestras sociedades. Ahora sí, entrando al tema de la antropología del consumo, yo creo que aquí es bien interesante ver dos versiones. La que sería la versión popular. ¿Qué sería la antropología del consumo en la actualidad si nosotros leemos, como por ejemplo, algunas notas periodísticas, o si pensamos en los estudios de mercado, o lo que en el lenguaje común se habla por antropología del consumo? Pues pareciera que es una sistematización de las compras que realiza un individuo. Es decir, es ese estudio que se hace sobre por qué hay un individuo que podría comprar a lo mejor un celular, o podría comprar una computadora, si tiene los medios materiales, para qué los va a utilizar, a lo mejor hasta las formas de crédito o de gasto, lo que puede haber antes de que un individuo pueda adquirir ciertos objetos. También podríamos pensar que es estudio de la forma en que actúan los consumidores, es decir, qué hacen con esos objetos, si los desechan, cada cuando cambian celular, por ejemplo. Y a veces también tenemos esta idea de que es una investigación en la cual se utilizan métodos de la antropología aplicados al estudio de las compras. Entonces, todos estos grupos vocales, entrevistas, estudios donde lo único que tratamos de entender es qué le permitiría a lo mejor a una empresa, a una marca, poder hacer campañas exitosas que le permitan a los sujetos acercarse a las compras, y bueno, con este sentido, que las empresas puedan vender más, ¿no? Entonces, esa sería como la versión popular. Sin embargo, la antropología del consumo es muchísimo más que eso. Junto con este desarrollo que yo les comentaba de la antropología económica, pues podemos encontrar también el desarrollo de tres escuelas de antropología del consumo. Una que tendría un enfoque culturalista, donde los bienes son considerados símbolos y bueno, definen identidades, por ejemplo, generan diferencias, estatus, generan también similitudes entre los individuos, formas de comunicación, etc. También nos pondríamos con otro extremo, con una escuela marxista, donde lo que se ocuparían es de ver el lugar que ocupa el consumo en los procesos económicos. Es decir, cuál es la importancia que tendría el consumo para la reproducción de la producción y por lo tanto para la reproducción del capitalismo. Y en el centro nos encontramos con la escuela que desde mi perspectiva es la que ha logrado articular muy bien estas dos nociones. Es importante también recalcar nuevamente que la antropología del consumo ha estado siempre apegada al desarrollo de la sociología del consumo. Por eso nos encontramos a lo mejor con una escuela más sociológica, que sería la escuela marxista, y una escuela más antropológica, que sería la culturalista. Pero en el punto medio, dado que es interesante también cómo los mismos autores se mueven entre estas dos perspectivas, nos encontramos con una escuela procesual, que esta escuela lo que hace es remitir sí a a las formaciones económico-sociales, que dividen y van separando a los grupos a partir de clases, de diferentes estatus y de grupos, pero también retoma esos elementos simbólicos que ha aportado la visión culturalista y la escuela marxista. ¿Qué pasa también con la escuela procesual? Que nos permite hacer estudios situacionales, es decir, que más que hablar de un solo consumo que suceda en todo el planeta, podemos nosotros ir haciendo estudios de consumo a partir de grupos concretos, ubicados en espacios concretos, con características específicas, y bueno, pues esto sería una de las formas en las cuales nosotros nos podríamos acercar a lo mejor a familias y por supuesto a jóvenes. Entonces, ¿cuál sería la visión que podría ser adecuada para hacer estudios de antropología del consumo desde la perspectiva de la antropología económica? Pues justamente esta donde se vincula el consumo en sus dos dimensiones. En esta cultural, como una relación simbólica que se establece con los objetos, como una relación en donde se producen significados y se da sentido a los bienes. ¿Quién le da sentido a los bienes en esta parte? El sujeto que consume. Y la parte sociológica, que estaría enfocada al estudio de la mediación de las relaciones sociales como condicionantes del consumo. Es decir, aquí articularíamos esta situación donde un individuo consume de determinada forma un objeto, pero también no estaríamos separados de en qué contexto se está produciendo este objeto y para qué se está produciendo este objeto. Ahora, ¿por qué podría parecer bastante obvio decir, bueno, pues hay que ver
en qué contexto en el capitalismo se están produciendo estos objetos. No es tan obvio. ¿Por qué no es tan obvio? Porque si nosotros pensamos un poquito, por ejemplo, ¿cuál ha sido la visión que se tiene sobre la producción? Pues claramente está que los objetos son producidos para marcar diferencias. Entonces, no es extraño que exista a lo mejor un tipo de café que viene en cápsulas y que es carísimo, porque su lógica no es servir a la utilidad, sino servir a la distinción. Y por lo tanto hacer una separación de grupos. Pero si nosotros nos quedamos solo con eso, entonces nos estamos perdiendo de una situación que no nos permitiría explicar esta idea. ¿Por qué podríamos encontrarnos a lo mejor situaciones donde una persona que gana el salario mínimo pueda tener una máquina de este café? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que si solo nos quedamos con la idea de que se produce para la distinción, entonces nos perdemos esta otra posibilidad en la cual, les decía yo hace rato, los sujetos tienen agencia y también crean formas y estrategias para acercarse a los objetos, aunque no propiamente posean los medios económicos para obtenerlos. Entonces, a lo mejor la máquina se compró de segundo uso o fue un regalo. Entonces, ahí tendríamos otra explicación que por eso también sería importante hacer los estudios citacionales y no perdernos que sí existe esta lógica de producción, pero que no propiamente tiene el mismo significado o que se pueda aplicar directamente a determinados casos. ¿Por qué sería además importante o necesario seguir hablando de la antropología del consumo? Pues porque necesitamos más análisis del consumo. Sí hay trabajos hechos desde la antropología del consumo. Por ejemplo, hay un investigador que se llama Daniel Miller, que hizo una etnografía bastante buena que se llama Ir de compras, una teoría, y lo que él hizo fue hacer estudios en una calle de Inglaterra. Entonces fue con diferentes familias, hizo una técnica que se llama los diarios de consumo, donde las personas iban escribiendo lo que compraban todos los días, y a partir de ese diario de consumo lo que hizo este investigador fue hacer entrevistas, e incluso hizo acompañamientos bastante interesantes, es decir, iba con las personas al supermercado. Y en todas esas, en participar en esas dinámicas, pues justo él revela esta importancia que tiene, en primer lugar, la noción del otro. Lo que él explica en este trabajo es que aunque una persona, había un caso, por ejemplo, de una adulta mayor que vivía sola, era viuda y compraba siempre en referencia a un otro. ¿Cuál era ese otro? Pues el esposo que había muerto, los nietos que la visitaban cada Navidad. Entonces sus compras estaban enfocadas a tener un ingreso para poder comprar el regalo navideño. Entonces eso era uno de los ejemplos. Había también otro donde pues una mujer encargada de las compras, pues que hacía en el supermercado, compraba para otros. En este caso el principal era para el marido, después para los hijos y solamente en un último caso compraba para ella. Entonces, ¿qué compraba para ella? Lo que consideraba lo que ella le permitía considerarse consumista. Compraba algo que no estaba planeado. Entonces, su propia noción del consumo salía por completo de lo que nosotros entendemos por consumismo bajo esta lógica sociológica. Entonces, ¿por qué es importante hacer estos análisis de grupo? Pues justamente porque a partir de dar seguimientos de caso es que podemos revelar toda esta riqueza simbólica que podemos obtener a partir de estudios concretos sobre el consumo. También es bien importante, pues justamente para desestabilizar los mitos sobre el tema. Hay trabajos muy famosos, creo que el más importante justamente es Bauman, que él se la pasó escribiendo sobre el consumo, pero si nosotros revisamos con lupa lo que él está proponiendo, en realidad nos está dibujando una sociedad pues que pareciera estar condenada a la perdición, ¿no? Como si el consumo además fuera un acto malo para la sociedad, como algo que tuviéramos que sentir culpa porque nos permite alejarnos de nuestras relaciones sociales, porque nos está llevando a la decadencia. No es que no existan efectivamente a lo mejor estudios que nos puedan comprobar que en niveles ecológicos pues estamos en una devastación natural excesiva, ¿no? Sino lo que pasa es que con estas nociones tan simples, entonces prácticamente si nos quedáramos con ellos, pues la sociedad está por completamente perdida, ¿no? Entonces ya no hay nada que hacer porque ya nos volvimos sujetos aislados, porque ya no tenemos relaciones sociales, porque todo lo estamos enfocando al consumo y pues ya, entonces ya estamos condenados a la perdición.
Y pues ese es un grave problema, porque en realidad no, o sea, la sociedad sigue funcionando justamente porque eso no es lo dominante. Allá abajo a lo mejor otras cosas que están funcionando, que no estamos revelando y que es importante romper, por lo que es importante romper estos mitos. Otra cuestión importante es que existen muchas preguntas. Pensemos, por ejemplo, primero, creo que es algo que desde el siglo pasado es difícil en estos momentos cuestionar. La economía es la institución dominante. Como tal, entonces, ¿cuál es el papel que tiene el consumo en la reproducción del sistema capitalista? Si nosotros, como les comentaba anteriormente, este desarrollo o esta proposición del consumo como un tema tan importante ha estado ampliamente apegado a este aumento de la producción. Entonces, ¿para qué sirve el consumo? Más allá del tema de que sirve para la reproducción del sistema, etcétera, simbólicamente o socialmente, ¿para qué sirve el consumo? ¿Tenemos los elementos para contestar esa pregunta? Hay trabajos donde pareciera que sí, porque lo que manifiestan es que lo que se permite hacer en el consumo pues es esta reproducción simbólica. Incluso hay una autora que me parece excelente, Mary Douglas, que logra hacer esta combinación entre lo que sería esta perspectiva marxista con esta perspectiva culturalista, donde ella llega incluso a afirmar que el consumo justo es esa arena donde se disputa lo simbólico. Es ese punto donde el individuo articula o más bien se presenta y se relaciona con la economía en su forma estructural, pero también con su forma simbólica y con su forma cotidiana. Entonces, en el consumo está sucediendo algo en términos de la reproducción del sistema capitalista que es bien importante agregar. Otra pregunta importante sería, ¿qué pasa o por qué los estudios sobre el consumo se centran solamente en las relaciones de distinción? Y además, ¿qué aporta esto? No es que el consumo no tenga un elemento de distinción, de hecho es el elemento más importante si pensamos como en el capitalismo actual, pero ¿qué aporta eso a la comprensión del sistema social? O sea, el hecho de que a lo mejor para unos individuos una computadora Mac pueda ser un elemento de distinción, ¿qué nos aporta para la comprensión de ese grupo? Es decir, ¿cómo relacionamos este elemento de la distinción con otras cosas que están sucediendo, por ejemplo, con las relaciones de poder o con la propia estructuración de lo que simbólicamente es lo que vale, lo que me permite ser digno o no digno? Y además algo bien importante, ¿cómo esto nos permite acercarnos al tema de las clases sociales? El tema de las clases sociales también ha estado sumamente vinculado a la antropología del consumo, a la antropología económica, pero también hay una ruptura. Parece ser que se acepta que comprendemos a las clases sociales. En su momento hay puntos donde se dice incluso que la relación entre las clases sociales no es un aparato teórico que nos sirva, porque vale más hablar de estratos, porque vale más hablar de otro sistema de clasificación. Pero si nosotros lo vemos en la misma publicidad, en la forma como los individuos explican su consumo, el lenguaje de las clases sociales está muy presente. Y tenemos una idea, a lo mejor muy ambigua, a lo mejor que sería muy difícil como probar, pero todos tenemos una idea de la clase social. Y cuando nos acercamos a los objetos, nos estamos acercando a las clases sociales. Ahora, otra pregunta también importante, ¿se podrá establecer un diálogo entre la antropología y la economía? La primera presentación que tuvimos aquí fue justamente la del doctor Juan Castaño, que él en sí mismo es un diálogo entre la antropología y la economía, porque estudió economía y estudió antropología. Entonces, lo que él ha hecho es justamente tratar de utilizar esas herramientas que tiene de la economía y vincularlas con las que tiene de la antropología. Entonces, el profesor Castaño, de hecho, más que pensar que el origen o la idea de este trabajo sea mía, es del profesor Juan Castaño, porque justamente él lo que hacía, él fue mi profesor de antropología económica, pues justamente tratar de explicar al sistema capitalista actual. ¿A qué me refiero con sistema capitalista actual? Trataba de explicar relaciones de producción, trataba de explicar a lo mejor estas formas de economía hegemónica, un montón de elementos de la economía, pero desde la visión antropológica. Entonces, creo que el mayor aprendizaje que se puede tener con el trabajo del doctor Castaño es justamente eso, que sí se puede establecer un diálogo entre la antropología y la economía, siempre y cuando además la economía o los economistas que quieran establecer el diálogo, pues estén abiertos a considerar otras formas de lo que es la economía.
En el fondo, parte de la discusión es que hay un entendimiento sobre lo que sería el hombre económico desde la visión liberal de la antropología, de la economía, perdón, y otra idea completamente distinta de lo que sería la economía desde la visión antropológica. No es que estemos hablando de procesos distintos, sino que estamos entendiendo a hombres distintos, a sociedades distintas. Y ahí está a lo mejor el problema en la comunicación. Yo considero, desde el ejemplo que les comparto del profesor Castañ, que se podría establecer un diálogo, pero hay pocos, a lo mejor, economistas y pocos antropólogos que tendríamos a lo mejor esa apertura para trabajar los temas. Y bueno, yo creo que el punto más importante, pensar que el consumo es un reflejo de la desigualdad. Como yo les comentaba, en sí mismo, si pensamos en la producción, por supuesto que la producción de los objetos, y no solo en la sociedad capitalista, pensemos a lo mejor en otras sociedades donde se han encontrado elementos religiosos o que hablan de las clases, de los grupos, de quién era la élite, quién era la clase, bueno, clase no propiamente, sino quién estaba a lo mejor fuera de esas clases religiosas dominantes. Siempre han sido elementos de separación. Sin embargo, en la actualidad, esa desigualdad o esa distinción tiene implicaciones un poquito más graves que creo que podrían servirnos para justificar justamente por qué es importante hablar del consumo juvenil. ¿Cuáles serían esas implicaciones? Pues si pensamos un poco en la sociedad de los años 80, 90, incluso pensemos a lo mejor desde los 70, en esta idea de las épocas doradas del capitalismo, donde hubo o se estructuró un imaginario de que la sociedad iba en desarrollo, que el bienestar iba a ser algo que podrían alcanzar todas las sociedades, que la producción nos iba a permitir a lo mejor vivir mucho mejor, tener más aparatos, más elementos, mejores trabajos. Pero ¿qué pasa en la actualidad y después de la crisis del 2008? Pues parece que hay una ruptura también de este mito. Entonces, ahora, si nos damos cuenta, pensemos hasta en la propia publicidad, en los ejemplos, en los estudios que se realizan, pareciera que este significado de lo que es una vida digna, de lo que es el bienestar, de lo que es el trabajo, se ha transformado. Y entonces, desde los propios jóvenes, desde los propios niños, estamos entrando en un proceso simbólico donde ya no tenemos esta idea de que a lo mejor en unos años vamos a tener una casa, sino que esta idea se rompe y pareciera que como jóvenes, como sujetos jóvenes, se tiene que vivir, pues sí, muy, muy pensando en el momento, disfrutando el momento, para que ahorrar, si a lo mejor mañana el mundo se va a acabar, si va a comenzar la guerra. Hay una desestructuración de todo este elemento simbólico, articulador, que pareciera que entonces tendríamos que aceptar que la sociedad está condenada al declive, que hay que aceptar que estamos como en esta distopia, que vamos a llegar a un punto a lo mejor donde hasta las máquinas nos van a quitar el trabajo, ¿no? Porque también es parte como de ese mito. Y entonces, ¿a dónde vamos? Pareciera irrelevante, pero recordemos que desde la sociología, por ejemplo, que se ha trabajado estos elementos del imaginario articulador de lo que representa un desarrollo para la sociedad, pues ha sido fundamental justamente para mantener y explicar estas formas, o incluso hasta pensar por qué tengo que ir a trabajar todos los días, por qué voy a la escuela. Son estos elementos que nos permiten continuar. Pero si entonces estamos ahora presentándonos con que desde niños estamos creciendo con esta idea de que todo está condenado a desaparecer, entonces, ¿qué tanto o cómo puede incidir esta idea en la propia forma que va a adquirir la sociedad en un futuro? Bueno, aquí les había puesto un cuadrito que es muy parecido al anterior y que básicamente lo que trata aquí de presentar es justamente esta necesidad que tenemos de salir más allá de solamente pensar o desarticular esta idea de que se producen los objetos para diferenciar, etcétera, y más bien enfocarnos a cómo, hay incluso un método de trabajo que se llama el aprovisionamiento, que es una técnica que viene de los estudios en antropología del consumo, y lo que hace es esta técnica del aprovisionamiento, pues justamente, más que enfocarse propiamente a los objetos que posee un individuo, es cómo los obtiene. ¿Y qué pasa con esto de cómo los obtiene? Pues justamente revela esta importancia y este elemento que yo les decía, ¿qué está pasando abajo que a lo mejor no descubrimos? Pues la importancia que tienen las redes de apoyo para los individuos, para que los individuos desarrollen prácticas económicas. Ahorita les voy a dar un pequeño ejemplo, no me voy a meter como mucho en esto. Aquí está. Yo les voy a contar un poquito, después de todo este choro y toda esta
todas estas preguntas, ¿cómo se ha tratado o cómo desde mi experiencia he tratado de aplicar estas cosas que les estoy contando que parecieran demasiado como poco aterrizadas, cómo se aplican en el campo o cómo pueden verse justamente desde la antropología social, no desde esta idea común, sino justamente desde lo que sería la aplicación de la ciencia, de la aplicación de las técnicas de la antropología social como disciplina en los estudios de consumo. Yo hice 2 trabajos. El primero fue parte de mi tesis doctoral y lo que yo hice fue trabajar consumo en colectivos gay. Siempre me había interesado a mí trabajar el tema de las clases sociales y de hecho yo empecé aplicando la técnica de Daniel Miller. Lo que hice fue estudiar familias, entonces la verdad es que es una cosa bastante impresionante, bastante rica porque se pueden revelar tantas cosas tan importantes que permiten el funcionamiento económico de las unidades día a día, que creo que eso es como algo que se tiene que recuperar. ¿Qué pasaba con estas familias? Pues me encontré desde estas formas que yo les decía, donde hay una jefa del hogar que tiene a lo mejor 4 hijos, tiene un marido, el marido gana el mínimo, y cómo administran los recursos, pues de una manera bastante interesante. Entran a lo mejor a tandas, van a estas tiendas donde los productos son más baratos, van al mercado, hacen intercambios. En este punto, esta unidad familiar tenía un vínculo muy importante con la madre de esta chica, y pues justamente esta madre era la que ayudaba a proporcionar otros recursos, más recursos a esta unidad familiar, por eso se sostenía. Me encontré también con casos de jóvenes adultos, solteros, que vivían con la familia, sus ingresos eran únicamente para ellos y pues podían comprar prácticamente lo que quisieran porque no tenían que pagar una renta. Sin embargo, parte importante de sus ingresos estaban enfocadas a los regalos a la familia, a los padres, por ejemplo 10 de mayo, cumpleaños, o incluso a veces tenían salidas y trataban de retribuir a la unidad familiar a partir de llevar, por ejemplo, la comida, trataban de cooperar. Entonces creo que eso era importante porque veíamos, en este modelo se veía que a pesar de que fueran individuos que podían disponer de su propio recurso, pues esta idea del mismo Miller de que las relaciones sociales son fundamentales, pues ahí también se veía. El problema es que justamente con estos diferentes casos, ¿cómo hacer una comparación de clase social? O cómo determinar que tal individuo pertenece a una clase social y otro no, y cómo hacer el comparativo. Entonces, lo que surgió ahí fue la propuesta de trabajar con grupos que tuvieran una identificación distinta. Entonces, ¿cuál fue esta identificación? Pues eran colectivos gay. ¿Por qué los llamé colectivos? Porque de cierta forma no es que tuvieran a lo mejor una actividad o tuvieran una participación política, pero tenían elementos informales de formas de reunirse, de establecer códigos, de funcionar como colectivo, que no propiamente lo utilizaban para cuestiones políticas, pero sí para cuestiones laborales. Entonces, ¿qué pasaba con este colectivo? Que se forman gracias a la necesidad del trabajo. Entonces, la mayoría se dedicaba a temas relacionados con la belleza, o eran peluqueros, maquillistas, y lo que pasaba en esta red era que era muy importante la relación porque había momentos donde alguno de ellos no tenía empleo, y entonces a partir del vínculo que se tenía con otros individuos se podían colocar. Entonces funcionaban también como redes de apoyo para préstamos. Cuando alguien no tenía dónde vivir, se les aceptaba en la casa. Entonces ahí salían otras formas diferentes como de actuar ante las problemáticas económicas. Yo hice un comparativo con otro colectivo en Barcelona, y justo lo que me encontré fue también esta importancia de las redes de apoyo, ahí no propiamente por el trabajo, sino por la condición de migrante, de externo. Entonces se formó una especie de unidad familiar donde no solamente los apoyos eran económicos, sino también eran morales. Entonces este grupo mantenía también estos códigos, estas formas de mantener las relaciones sociales, pues a partir de reuniones, de comidas colectivas, de salidas comunes, y había un sistema de intercambio bastante interesante donde había personas que tenían ingresos muchísimo mayores y otras que no tanto, pero existía un equilibrio gracias a los intercambios que se daban. A lo mejor la parte de los ejemplos de las personas que tenían mayores ingresos invitaban de vez en cuando a los que tenían menores ingresos, y la retribución era que los de
menores ingresos se dedicaban a actividades relacionadas con el arte. Eran pintores, bailarines, entonces la retribución era justamente invitar o hacer partícipes a estos otros grupos de actividades culturales. Entonces ahí justamente lo que se revela es esta importancia de las redes de apoyo. También algo bien importante que me he encontrado con la investigación actual, que es esta categorización. Tenemos esta idea del consumo como si fuera un evento a veces lineal, como si fuera, como si simplemente sucediera. Y en realidad el consumo está ampliamente determinado por tiempos y categorías. Entonces, a lo mejor no nos damos cuenta en muchas ocasiones, pero todos tenemos una idea, por ejemplo, de tengo que tener dinero para mi pasaje, por ejemplo, o necesito comprarme unos zapatos, o en la escuela necesito libros. Entonces, tenemos tiempos y tenemos categorías también, y a veces esas categorías entran en juego, como en el caso de los estudiantes con los que participo ahorita, y se vuelven más importantes que la importancia que tendría a lo mejor estas formas de distinción a partir de las mercancías. Entonces, en el caso de estos grupos, la necesidad o la preocupación más importante era lo que llamaban el mantenerse. ¿Qué era el mantenerse? El poder subsistir día a día, pero además tener esta independencia. Es decir, no necesitar a lo mejor del apoyo familiar, sino poder ellos encontrar las estrategias para seguir viviendo fuera de la unidad familiar, para no tener propiamente un vínculo que les permitiera tener una limitación, que en este caso era muy importante por el tema de la identidad sexual. Entonces, el mantenerse día a día era lo que permitía hacer estos juegos para que en su momento pagar la renta fuera más importante que ir a lo mejor al antro o que comprar la ropa de marca. Entonces, esto era algo que se ponía en juego. Y bueno, aquí desde este momento me encontré con una noción de clase social que jugaba de formas bastante diferentes debido al contexto en el cual este grupo se relacionaba. El grupo de la Ciudad de México, por ejemplo, dado que se dedicaba a estas cuestiones que les decía yo de la belleza, pues tenían vínculos con empresas de publicidad, con personas, con artistas, actores, personas que trabajaban en la televisión, e incluso dentro de ese grupo había un lenguaje bastante interesante donde ellos hablaban del ser aspiracional. O sea, ellos entraban a esta lógica de lo aspiracional y por lo tanto la idea de clase era no aceptarse como una clase media, baja o media, sino siempre estar creciendo, aparentar o tener esta idea de que eres una clase media alta, que puede vincularse a esta clase alta y por lo tanto estás ahí, ¿no? Como no eres como los demás, incluso dentro del propio lenguaje de las clasificaciones de los grupos que ellos hacían, pues tenían nociones como, por ejemplo, una que llamaban la loquilla de barrio, que eran pues estos jóvenes gay que vivían en barrios populares, que prácticamente se dedicaban a lo mismo que ellos, pero por el solo hecho de que las redes y los ingresos eran diferentes, pues había una idea de separación de clase social. Y en el caso del trabajo que les comento que estoy haciendo en la actualidad, pues es con estudiantes universitarios, que es interesante, ellos se asumen como clase media, media baja, y hay quien se asume como clase baja. Sin embargo, aquí lo importante y por lo cual es pues fundamental esta articulación que les comentaba con qué está pasando con la antropología económica, con que aquí a partir de estudiar el tema del consumo se descubren otros elementos como más importantes. ¿Cuáles serían esos elementos importantes? Las formas de ingreso. ¿A qué me refiero con las formas de ingreso? Con el trabajo, con el apoyo de la familia, las becas y los trabajos que se realizan, que no se consideran a veces propiamente trabajos, sino, por ejemplo, casos, por ejemplo, donde alguien hace una libreta o hace libretas o hace pulseras, las vende y obtiene un ingreso, que no se considera trabajo. Sin embargo, pues creo que si lo estudiamos un poco más, es trabajo. Pero ¿qué es lo que se está viendo en este sentido y por qué es importante en estos momentos? Porque esas formas de ingreso están subsumidas a la importancia que tiene el terminar la carrera. El ser universitario implica para el propio individuo colocarse en una especie de lógica distinta, donde no es que no interese que no te alcance a lo mejor para comprarte una computadora, o que tengas problemas con tu pasaje, o que no te puedas comprar ropa. No es que eso no sea importante, sino que aquí pareciera que esta preocupación tiene sentido siempre y cuando tú logres mantener algo que te interesa, algo más, que justamente es mantenerte en la universidad y terminarla.
Entonces, yo comprendo que este tipo de estudios, que comentaba el del colectivo gay y el de los universitarios, son estudios pequeñitos, son fragmentados, no nos están hablando de la realidad que tienen a lo mejor todos los jóvenes, porque hay un montón de jóvenes que no están en la universidad o que están en otros momentos, en otras dinámicas, sino son solo pequeños ejemplos de la riqueza que podemos nosotros tener al hacer estudios situacionales de consumo. ¿Y por qué jóvenes? Pues más allá como del tema de que sea como una situación del bono demográfico, pensemos otra cosa también. En esta etapa del capitalismo, en estas formas, estas ideas dominantes sobre el consumo, hay una excesiva valorización de lo joven. Entonces, el mantenerte joven, sea lo que signifique para ese imaginario, que no propiamente es la edad, es la presión. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos la presión de hay que mantenernos jóvenes, pero nos estamos encontrando con realidades donde la situación del ser joven es a veces bastante precaria económicamente, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es que se están articulando? ¿Cómo están participando estos jóvenes de esta propuesta? Y bueno, yo creo que, sí, esta es la última, sí. Yo lo dejaría aquí, invitándolos a que vean las otras conferencias. Creo que esas van a permitir a lo mejor ver desde diferentes panoramas esto que les estoy contando ahorita. Como yo les mencionaba, mi enfoque particular es desde la antropología económica, porque mi interés es entender cuestiones de trabajo, de gasto, de intercambio, de subsistencia, pero esto no me limita a tener también a saber que es sumamente importante hacer estudios del consumo cultural, que creo que es algo que justamente es lo que también se busca con este proyecto, el establecer un diálogo. ¿Qué tiene la visión de la antropología económica sobre el consumo que le puede aportar a la antropología del consumo desde la visión cultural? ¿Y cómo hacer para construir de manera colectiva esta visión intermedia que les comentaba? ¿Cómo construir desde trabajos específicos, desde ejemplos, desde aplicaciones de la antropología donde se estén discutiendo no solamente elementos teóricos, sino metodológicos? ¿Y cómo hacer de esos temas pues algo que no solamente sea atractivo a lo mejor para que otros jóvenes lo estudien o lo vean, sino para que los investigadores nos demos cuenta de la importancia que tienen esos temas en la actualidad? Bueno, muchas gracias y no sé si tengan algún comentario. Ya te robé la palabra, Iris. Bueno, muchas gracias, Carla. Si tienen alguna pregunta o comentario, aprovechen el momento. Es ahora o nunca. No sean tímidos. Bueno, voy a aprovechar para hacer un comercial. Por favor, adelante. Sí, Un anuncio. Un anuncio comercial. Así un anuncio. Yuri, sí, y yo tenemos una materia que justamente se llama antropología del consumo. De pronto aquí ha sido un poquito difícil, como que de algo tan grande, pues, presentar un pequeño fragmento, ¿no? Entonces los invitamos a todos los que nos estén viendo también a que vengan a la materia, porque justamente lo que nosotros hacemos es tratar de vincular el tema del consumo con, por ejemplo, consumo y clases sociales, consumo y cultura, consumo y etnicidad, tenemos también, o sea, cada uno de género, tenemos como clases que están enfocadas justamente a articular el consumo con algunos de estos elementos que pudieran hacer como dar como una idea de todo este panorama o toda esta complejidad que está actuando en el tema del consumo. Entonces, a partir del próximo semestre, iniciamos la materia, es en agosto, todavía no sabemos los horarios, pero bueno, creo que ahí sería un momento importante para discutir con más profundidad este tema, para hacer a lo mejor algunas lecturas que de pronto pues son fundamentales para decir, bueno, ¿qué es esto, no? O a qué se refiere con tal cosa. Entonces, creo que eso sería una invitación importante a todos a que asistan a la materia. Sí, ¿y sobre las inscripciones? ¿Cómo es para los estudiantes que no son de la ENA? Para estudiantes que no son de la ENA hay que venir, hay un periodo que nosotros estaremos publicando en la... Hay que ingresar a la ENA. Ajá. Y traer, creo que es el acta de nacimiento. Bueno, hay algunos documentos, son bastante sencillos, e inscribirse para que les den una constancia y pues puedan colocarla también como alguna materia.
luego en sus universidades correspondientes hay que entonces averiguar si hay como una cuestión de los créditos que les pueden ahí también otorgar algún como por haber tomado una materia optativa. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario? Yo. Bueno, me presento, soy Cecilia, yo estudié mercadotecnia. Y ahorita estoy haciendo un proyecto de investigación para la maestría que es la construcción del género a partir de la publicidad. Pero sí toco el tema del consumo porque, bueno, creo que la publicidad tiene un gran impacto, ¿no? Actualmente con los medios sociales, bueno, con los medios de comunicación masiva, tiene mucho impacto en la construcción del ser hombre o ser mujer. Entonces no sé si tengan como algún material o algo donde me pueda apoyar más. Sí. Si quieres ahorita me pasas tu correo. Ajá. Y justo esto que les comentaba de la materia, nosotros seleccionamos algunas lecturas que pueden servir para que hagas a lo mejor más indagues un poquito más en esta relación que tú quieres entre el consumo y el género. Ajá. Estoy pensando un poco en algunos textos. Mira, la verdad es que de pronto, particularmente así, hay artículos, sí, pero textos específicos donde a lo mejor se trabaja el consumo y género, a veces es muy difícil. Un poco por lo que les comentaba, que hay textos desde la publicidad, hay textos desde la sociología, pero que consideremos que hay una escuela que estudia el consumo y que esté produciendo constantemente, no. O sea, sí hay trabajos como ¿cómo decírtelo? Que podrían ser considerados más como tentativas, como primeros abordajes, pero como tal, sin una idea de decir, esto sucede en el consumo del género, no. Entonces, te podemos pasar algunos artículos, si tú quieres, y pues invitamos a la materia, por supuesto. Sí. Y bueno, también otra cosa, pues es que justo les iba a comentar de ustedes, que ellos han trabajado también temas ya más aplicados de antropología del consumo. Sí. Pues a lo mejor ellos también te pueden dar alguna idea. Ya, perdón, ya después. Sí, yo soy Daniel. Ahorita que terminemos podemos también intercambiar contactos. Hemos venido a varias de las conferencias y para bien o para mal hemos trabajado los temas de consumo desde un punto de vista de problematización social. Yo para la doctora tengo más bien no tanto una pregunta, sino una pequeña divagación en dos partes que en el café ahorita le seguimos rascando y en la clase también un poco. El trabajo es muy rico y como bien dice usted es una especie de spoiler de un tema que abre un montón de bisagras. Justo la primera parte tiene un poco que ver con eso, ¿no? Pienso en el mundo del consumo y precisamente este cachito del mundo del consumo del que habla usted es un poco el que trabajamos nosotros. Pero en esta firma donde le digo que trabajábamos, hay un escrito apócrifo que estaría bien que nos sentáramos como a compartir, incluso también en una clase, en el cual tratábamos de partir de un poco de esto que plantea, creo que es Maslow, en la pirámide de las necesidades y pseudonecesidades, que de pronto puede funcionar para estos casos más como un pie chart, como un diagrama de pie, donde hay como diferentes tipos de consumo, como es el mundo del baño, el mundo de la cocina, el mundo del automóvil, y que no todos esos cachos responden necesariamente, o no todos los ítems que se compran venden en ese mundo de consumo van a responder a la misma discusión que el iPhone o que los litros de café, que es una discusión interesantísima, pero por ejemplo, cuando tú compras o consumes gasolina, entran otras cosas en discusión, o cuando compras utensilios o limpiapisos, a lo mejor no necesariamente vas a decir que sea más juvenil, ¿no? De hecho, ya el hecho de que compres limpiapisos ya es como puntos menos en tu juventud, pero lo cual nos ven animales, ¿sí? Y eso me interesa mucho porque justamente mientras la oía, esta es la segunda parte, pensaba mucho como en estas grandes discusiones que se abren con todos estos paisanos mexicanos que de repente entran al tren de consumo del fútbol europeo. Específicamente te subes al tren del Real Madrid o te subes al tren del Barcelona y me parece a toda madre que de repente aquí ya no tienes que considerar ni tu origen, ni tu historia, ni tu afiliación franquista o no, ni que por ser hincha del Barcelona eres opositor al régimen, etc. Sino simplemente tú te compras toda esta ficción que viene, pues no de la historia del equipo ni de la historia de España, sino de los llamados
galácticos para acá, que son un modelo de masculinidad, y un modelo de expertise, y un modelo de las constelaciones del hombre que yo quiero ser en términos aspiracionales. Sin embargo, eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque tú puedes comprarte toda esta ficción del Real Madrid si vives en Las Lomas o si vives en Cuapa. Entonces, de repente, el beneficio simbólico es el mismo, la opuesta al imaginario es la misma, pero de repente sí hay marcadores sociales y culturales que a lo mejor yo ahorita no sé cuáles son o no podría decir cuáles son, pero creo que es una gran pregunta. Si el beneficio simbólico es el mismo, ¿cómo estableces o dónde estableces el marcador social? Entonces, esa sería una pregunta igual no para contestar ahorita, sino para como decimos, irnos comiendo el pollo en el camino y platicarlo en la clase. Bueno, justo ahorita que comentas eso, también creo que hay algo que es importante destacar. Hay que ver también desde dónde vamos a entrar al estudio del consumo, ¿no? Entonces, como bien tú mencionas, vamos a entrar desde los objetos, o este espacio del baño y el papel o los jabones, o vamos a entrar desde las relaciones. Ajá. Entonces creo que eso también hay que planteárselo cuando vamos a hacer un estudio sobre el consumo. Si me voy a enfocar a las compras, a lo que se compra, qué significa, cómo el individuo lo está a lo mejor resignificando, cómo lo está utilizando, o le voy a entrar desde el por qué compró tal objeto, por qué esto, cómo lo tuvo. Entonces creo que ese también es otro punto importante que ver, y podría también marcar un poco esta diferencia entre lo que les comentaba. A lo mejor yo hice una presentación bastante burda de lo que los estudios de mercado, de lo que se entiende del consumo y la acción que yo les pondría común o popular. No es que esté haciendo una definición de cómo los estudios de mercado ven al consumo, eso es otra cosa, sino cómo se entiende o cómo lo pensamos desde el imaginario. Y sí, o sea, hay una idea de que estudiar el consumo es estudiar las compras, o estudiar qué puedo hacer yo para que alguien le compre más a mi marca o se identifique más. Pero eso no quiere decir que sea propiamente el objetivo, ¿no? Entonces, creo que ahí estaría también bien muy importante plantearnos desde dónde le vamos a entrar. Y por qué yo apelo mucho a esta idea de entrar desde las relaciones, porque estamos haciendo ciencia social. Entonces, no es que estudiar los objetos no sea hacer ciencia social, sino creo que implicaría otras herramientas que no estoy muy segura que podríamos desarrollarlas o planteárnoslas, pero sería agregarle otra pregunta y otra complejidad del tema, ¿no? Pues creo que esto es bien interesante porque cómo uno tenga esa base del enfoque para partir, para hacer un estudio, nos puede llevar a desarrollarlo de diferentes maneras, pero al final, en lo poco que tengo de experiencia en esto, de lo que trabajamos en esta agencia, nunca pudimos realmente disociarlo, nunca realmente pudimos disociar el consumo de un producto por sí mismo de las relaciones sociales y los vínculos que se formaban, y eso es muy pesado porque justamente era esta parte que les hemos comentado de que parece que llega un cliente y no lo nota, pero para nosotros era súper valioso si lo desarrolláramos con las herramientas de ciencia social, porque estudiar todas las dinámicas familiares que me parecen súper importantes, sobre por qué el rol que una persona joven, adulta o lo que sea que ocupe un rol en la familia determina el funcionamiento no nada más del mismo, sino sistémicamente de todos. Y entonces cada uno de estos lugares al final tienen relaciones con el otro, y estudiarlos de manera aislada da mucha luz sobre un perfil en específico, pero creo que tener el entramado de temperamento incluso familiar de México, de localidades, o sea, podemos meter muchas variables muy interesantes para poder desarrollar un trabajo muy nutrido. Y que incluso algo que quería comentar, que justamente tú me diste la idea, algo que siempre he estado yo como pensando, y que de hecho es el objetivo del seminario que comentaba Maritza y el que Luis también comentaba sobre juventudes, pues es esa pregunta de ¿qué es ser joven? ¿Qué significa? ¿Cómo se puede abordar o desde qué perspectiva? Y creo que algo que aporta el estudio del consumo y que ha estado como presente en las líneas de los trabajos de investigación en los que he estado participando, pues es esta idea de que lo joven está
articulado en este espacio del consumo a partir de las responsabilidades económicas que se consideren más importantes. ¿A qué me refiero con esto? Nos podemos encontrar desde sujetos jóvenes que consideran que su única responsabilidad son ellos mismos o su principal responsabilidad, hasta quien en este caso tiene hijos o a lo mejor ayuda en la casa, ayuda a su mamá porque es una adulta mayor, etc. Entonces esta jerarquía de la responsabilidad en términos económicos también tiene una importancia muy grande para justo lo que comentas, ¿no? Para decidir a lo mejor o encontrar estas estrategias que tiene un sujeto joven para acercarse a productos. Voy a darles un ejemplo que a mí me parece genial. En una entrevista que hice, y le platicaba yo con una chica, y yo le preguntaba que cada cuándo compraba ropa. Y me decía, bueno, pues la verdad es que yo no me compro ropa porque a veces no tengo dinero, pero a veces, cuando tengo un poco de dinero, me voy a la paca. Y voy y busco porque esa ropa me gusta, porque es barata y porque yo sé que lo que yo me compré ahí nadie más lo va a tener. Entonces, ¿cómo explicar justamente esta forma en la cual ella está generando sus propias estrategias para tener, para mantener o para construir esta identidad, esta idea que tiene de sí misma, yendo a un lugar donde a lo mejor no es el centro comercial, como se tenía en esta idea de que los jóvenes y el centro comercial, que tenían como pensar que, incluso hasta pensemos un poco en los ejemplos, en lo que nosotros mismos, si vamos a Península, a Oasis, el fin de semana, está lleno de jóvenes, que como bien contaba Maritza, no necesariamente están consumiendo. Pero entonces los jóvenes no solo están ahí, también están consumiendo en otros espacios, están en estos lugares que nosotros tenemos la idea de que a lo mejor es solo para la señora, o que le compra ropa a su hijo, o que le compra, no sé. Pero no, también hay jóvenes ahí utilizando los elementos que tienen para construir su identidad y para entrar también a estas dinámicas de distinción o de diferenciación a partir de la ropa, por ejemplo. Bueno, en ese sentido se puede hablar ya dentro de un hábito de consumo, por ejemplo, lo underground, ¿no? O sea, ya, aunque uno pudiera pensar que va en contra como de esta lógica del consumo, viene siendo como la antítesis, pero está dentro de esta misma esfera, ¿no? O sea, hay gente que está produciendo ese tipo de tipos de público o ese tipo de personas, por lo cual a mí lo que me llama la atención, no llegué completamente, pero partir de una clase social hasta partir de hablar ya sea de comunidades o hablar de consumidores. Entonces ahí sí hay como una brecha bastante, ¿no? En cuestiones de hábitos y en cuestiones de otro tipo de características, por lo cual no sé, se tiene una mirada sobre la parte económica, ¿no? La parte de cuáles son estas dinámicas que se están generando a partir ya del usuario final, ¿no? Pero dentro de ese consumidor podemos hablar que existe el decisor, existe el comprador, el evaluador, o sea, hay diferentes características dentro de un personaje que nosotros podemos hablar, ¿no? Y otras características que podemos hablar es ciclo de vida del mismo producto, ¿no? O en este caso, en qué ciclo de vida se encuentra ese personaje, ¿no? Si es soltero, si es casado, y eso le va sumando qué es el cambio que se ha estado dando, ¿no? A nivel, lo planteabas desde este cambio hacia lo posmoderno, donde viene esta crisis desde la economía primero enfocada hacia las ventas, después enfocada hacia los productos, hasta llegar a un enfoque de las necesidades del consumidor. A partir de ese enfoque, más allá de hablar, o la diferencia es de que yo hablo de masas, hablo de segmentos en específico. Y desde esos segmentos empiezo a identificar variables geográficas, psicográficas, de posición o de uso, para poderlo diferenciar. Ahí vienen todas estas relaciones. O sea, no puedo entender las relaciones familiares en el momento de que yo hago una compra. Pues, ¿qué pasa? Pues cuando yo voy al súper y es la primera vez que voy a lavar y voy a comprar un detergente, ¿cuál voy a comprar? Pues el que compraba mi mamá. Entonces empezamos a asociar este tipo de hábitos, ¿no? Pero ya más allá, comportamiento del consumidor, porque hoy en día ya no son sociedades rígidas, lo que pasa en la etnografía local, ¿no? O sea, ya no están aisladas, ya son consumidores que están asociados junto con otras marcas y están buscando otro tipo de relaciones, no tantamente estáticas o vinculadas a lo que planteabas. El primer paso es la pirámide de Maslow, las fisiológicas, pero a partir de ahí entra la parte del marketing
que te construye ya la parte cualitativa, la parte de la personalidad de la cultura, Las emocionales. a partir de los estereotipos, toda esta carga de audiovisual o visual, ¿no? Enfocada a construir este tipo de comunidades, en este caso ya de consumidores. Pues es que, digo, no sé qué decirte porque sí, o sea, sí, estoy de acuerdo. Sí, un poco pues justa. Esto un poco que les comentaba, ¿no? Que en realidad o sea, es un tema sumamente rico, muy rico. No sé si habla más como mi pasión por el tema, que yo diría, ¿por qué no hay grandes cantidades de personas haciendo esto, no? Porque creo que Pero qué bueno que no. ¿Cómo? Pero qué bueno que no. Pues sí, no, porque también Sí, es porque- demasiada como responsabilidad, ¿no? Para una sola persona, porque o sea, te tienes que posicionar en tantas cosas y creo que no puedes ser experto de todo. Entonces, a lo mejor errar al decir, bueno, es que si yo lo hago así, pues vas a encontrar a alguien que te diga no, porque tendrías que haber hecho así o cosas así. Entonces, por eso creo que son importantes estos grupos de discusión y pues estas pláticas, un poco lo que les comentaba, que sí tener a lo mejor esta retroalimentación, ¿no? De decir, a ver, desde mi experiencia que yo estoy estudiando, por ejemplo, en el caso de Yuris, consumo de música, yo me encontré con tal cosa y aquí lo que más vale o lo que resulta ser fundamental es a lo mejor la cuestión cultural, es un ejemplo, ¿no? Sí, pero en este ejemplo que yo vi, entonces esos diálogos creo que son los que nos permiten como tener a lo mejor más elementos para decir, vamos a partir a lo mejor no de un marco teórico común o de un método común, pero sí aceptando a lo mejor ciertas premisas y viendo en qué punto esas premisas se vuelven válidas para este caso y cuál en este y cuál en este y otra cosa que insisto, el para qué, ¿no? O sea, en realidad creo que eso es la pregunta más importante. En el fondo tenemos dos cosas que creo que están ahí latentes. ¿De qué forma le sirve esto a la disciplina, a la discusión teórica? ¿Y de qué forma le sirve esto a la sociedad? Nosotros no estamos estudiando consumo para vender productos, estamos estudiando consumo para otra cosa, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y para qué otra cosa? ¿Cuál es esa otra cosa? Entonces, ahí sería también otra pregunta. Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas por hacer, por fortuna. Lo importante es que lo sabemos. Pues muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a ver. Vale, Sí.